Un sultán interesado en la historia de la humanidad escogió a su mejor escriba y le dijo: necesito que escribas la historia de la humanidad desde los días del inicio del mundo hasta nuestra época. El escriba era un hombre muy dedicado y tomó la tarea con gran empeño. Esta tarea parecía imposible, pero el escriba se dedicó, se enfocó y se consagró a la investigación que su señor le había encomendado. Pasaron algunos años y por fin el escriba terminó de registrar toda la historia humana desde el inicio del mundo hasta los días de su señor. El total, 500 volúmenes. Tomó los 500 volúmenes y en 100 asnos los dividió en 100 asnos y se los llevó a su señor. Cuando los asnos llegaron al patio del palacio, el sultán se sintió insultado y le dijo al escriba: ¿cómo puedes tú creer que voy a leer tantos volúmenes para saber de la historia humana? No, eso está mal. Y dijo gritando y molesto: resúmelo. El siervo respiró profundo y con una voz de respeto le dijo: Señor, toda la historia humana se puede resumir en una sola oración. El sultán se le quedó viendo y le dijo: dímela. El hombre nace, sufre y muere. El hombre nace, sufre y muere. Cuando nosotros vemos esta ilustración, nos damos cuenta que cuando hablamos de la muerte siempre tiene que ver con un proceso doloroso que habla de la miseria del hombre. Hace algunos días los noticieros nos decían que en Estados Unidos estaban muriendo 3,000 personas diarias. Y hasta la fecha de la semana pasada, Estados Unidos llevaba más de 80,000 personas muertas. Algo así, como de forma gráfica, pudiéramos llenar un estadio Azteca y todas las personas que estuviesen en el estadio Azteca estuviesen muertas. Hoy nos toca hablar de la cuarta muerte. Esta cuarta muerte que es muy importante porque es la que nos va a liberar de las otras 3 muertes y de la consecuencia de cada uno de ellos. Hemos hablado de la muerte física, hemos hablado de la muerte espiritual y hemos hablado de la muerte eterna. Después de ahí dimos algún prólogo a la cuarta muerte y luego un preámbulo a la cuarta muerte y hoy nos toca hablar de la cuarta muerte. Esta cuarta muerte es muy importante. Ahora consideremos lo importante que vamos a hablar. Vamos a hablar de una cosa sumamente importante. Cuando nosotros hablamos de cosas importantes, realmente tenemos un serio problema a veces con nuestra audiencia. Estamos tan acostumbrados a vivir distraídos que no nos damos cuenta de la importancia de resolver los problemas que tenemos existenciales. Pero es algo muy serio, queridos escuchas, queridos hermanos y amigos, que hablar de estos temas es sumamente importante porque son preparatorios para que cuando nos encontremos en una situación que nos quiere devastar, nosotros podamos saber y entender que tenemos una respuesta. Cuando nosotros hablamos de la cuarta muerte, es la cuarta muerte al pecado. Sí, se puede morir al pecado. Sí, se puede ser libre del pecado que nos tiene acorralados, amarrados y totalmente distorsionados y que nos está totalmente dañando todos los días en nuestro diario vivir. Ahora, esto es sumamente importante. Déjame le cuento una historia de la cual fui testigo. En una Semana Santa, cuando yo estaba estudiando en San Luis Potosí, me tocaba atender una iglesia que estaba en uno de los ranchitos de Zacatecas. Esa Semana Santa habían venido algunas personas de Estados Unidos y llegaron a convivir con sus familiares. Se fueron de paseo, fueron a un lugar donde había una cierta laguna y se metieron a nadar. Eran 2 personas que venían de Estados Unidos, familiares de las personas que vivían ahí en ese ranchito. Lo triste de esta historia es que cuando estas 2 personas se metieron a nadar, algo pasó y las 2 se ahogaron. Estuvieron buscando los cuerpos hasta que los encontraron y cuando entonces fue el sepelio, fue lo más triste que nosotros hemos visto. Recuerdo muy bien esa escena cuando los familiares directos de estos
2 jóvenes llegaron a ese poblado. Para llegar a la casa donde los estaban velando había 3 topes como si fuesen bardas. Y recuerdo muy bien que llegaron por la noche, venían en un taxi. Cuando el taxi pasó el primer tope, las personas ya no aguantaron. Se bajaron y salieron corriendo, dejaron las puertas abiertas. Fueron corriendo y dieron vuelta hacia la izquierda. Llegaron a la casa donde estaban velando a estos jóvenes y empezó la gritería. ¡Despierta, despierta! ¡No nos hagas esto! ¡Nosotros te amamos! Y empezó la historia desgarradora y la escena que usted, si ha ido a un sepelio, se ha dado cuenta. Hemos estado hablando de la muerte física, que es una maldición por causa del pecado. Dios en su justicia lo hizo. Y cuando nosotros hablamos de la muerte física, es el dolor más grande que nosotros podemos tener. No hay dolor que supere a la muerte física. Porque si tenemos un familiar que está en el hospital, tendido en la cama, sabemos que hay esperanza de que se pueda mejorar. Pero cuando una persona está tendida y está en el féretro y lo estamos velando, hay tanta confusión en nuestra vida. Hay tanta confusión en nuestra mente, nos sentimos desorientados, sentimos que no estamos viviendo la realidad porque es un impacto tan fuerte que produce en nosotros un dolor inexplicable. Tenemos espasmos de llanto, estamos tranquilos hablando y empieza entonces el duelo por la muerte de nuestro ser querido. Eso es de lo que quiero hablar esta mañana. Eso es lo que queremos resolver al hablar de la cuarta muerte, que es la muerte al pecado. Esa situación que nos ha metido en problemas cuando un ser querido muere, que no tenemos ni idea de dónde va, no sabemos la realidad, si en realidad está descansando, eso es de lo que cada uno de nosotros tenemos que entender. Tenemos que prepararnos para entrar en ese momento, para saber a ciencia cierta, tener una esperanza que nos pueda librar de esta situación. En medio de toda esta distracción, en medio de todo lo que nos está confundiendo y en medio de toda la distracción que nos hace ver hacia otros lugares para no darnos cuenta que tenemos un problema serio, porque la muerte física no va a avisar. Pero cuando llegue, que en realidad entendamos que estamos muriendo con una esperanza. Y para que usted pueda tener una esperanza, lo primero que tiene que hacer es morir al pecado, para que Dios le dé una esperanza. Voy a ayudarme y voy a dar una lectura en Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 7 y luego el versículo 11. Fíjese bien lo que dice en Romanos capítulo 6, versículos 4 al 7 y luego el versículo 11. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy vamos a hablar de la cuarta muerte, que es la muerte al pecado. Quiero que recuerde que la palabra muerte, cuando se usa en un sentido figurado o cuando se habla en la literatura bíblica, siempre habla de separación. Otra vez. Cuando nosotros hablamos de la muerte en la literatura bíblica, cuando no se refiere que una persona está muerta físicamente, siempre es una separación. Por lo tanto, la cuarta muerte es la separación que nosotros tenemos del pecado. Sí, sí se puede salir del pecado. Y eso es de lo que vamos a hablar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué significa morir? La cuarta muerte es la separación que nosotros tenemos del pecado. Una vez más, la cuarta muerte tiene que ver con la separación de nosotros del pecado. Nosotros morimos al pecado cuando nos separamos de él. Entonces, la cuarta muerte tiene que ver con la separación del pecado. En el Romanos capítulo 6, versículo 4 dice que nosotros morimos a través del bautismo. Y esa es la
palabra más importante en esta porción de la Escritura. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahora, después de haber definido la muerte al pecado, que la cuarta muerte es la separación del pecado, ahora vamos a hablar del proceso de la cuarta muerte. La palabra más importante en este versículo 4 es la palabra bautismo, porque es un medio. La persona muere a través del bautismo, es sepultado para morir al pecado. Por lo tanto, el bautismo nos habla de una situación muy particular, de un evento específico. Por lo tanto, la muerte al pecado es una consecuencia, es un resultado. Para llegar a ese resultado necesitamos un proceso. Por eso digo que la palabra más importante en este capítulo 6, en el versículo 4, es la palabra bautismo. Pero vamos a hacer una explicación de esto. La palabra bautismo no significa solamente sumergir. La palabra que se usa aquí, que se traduce como bautismo, implica un proceso. Vamos a hacer una distinción. Ahí va a salir en la pantalla dos palabras. Una palabra es un evento y la otra palabra es una acción. Cuando nosotros decimos que hacemos una acción, es como por ejemplo comer, es como por ejemplo bañarse. Pero cuando nosotros decimos que hacemos un evento, el evento tiene que llevar cierto protocolo. Es decir, lleva un proceso. Voy a repetir una vez más. La significación de acción y evento implica que la acción es una simplemente acción que se hace, pero el evento lleva un protocolo, un proceso. Por lo tanto, le podemos añadir aquí a la palabra bautismo la palabra rito del bautismo. Sería que nosotros morimos al pecado a través del rito del bautismo. Lo que quiero explicar es que hay un proceso para llegar al bautismo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que hay cinco aspectos que tenemos que cumplir para llegar al bautismo. 5 cualidades que nos van a ayudar, 5 aspectos que vamos a tratar esta mañana. Bien. Cuando nosotros hablamos de la palabra bautismo, tenemos que entender que el primer proceso, y vamos a hacerlo a la antigua escuela, la primera cualidad para que tú puedas morir y dé como resultado tu cuarta muerte o la muerte del pecado es así, parvulitos. Lo primero que tienes que hacer es oír, poner atención. ¿Qué necesitas escuchar? Necesitas escuchar que Jesús murió por tus pecados. Necesitas escuchar que Jesús es la única persona en todo el universo que te puede dar salvación del pecado. Necesitas escuchar que Jesucristo murió, resucitó y volvió a vivir para enseñarte que hay una victoria sobre la muerte eterna, sobre la muerte física. La muerte física va a ocurrir, pero su consecuencia de la maldición que nos va a llevar, si crees, si escuchas el Evangelio, si escuchas a Jesucristo, si escuchas lo que Él hizo, entonces tú podrás librarte. Dice en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, el primer proceso, el primer aspecto para que tú puedas llegar a la cuarta muerte, a morir al pecado, es que tienes que conocer, escuchar de que Jesucristo murió por tus pecados para limpiarte y hacerte una persona aprobada delante de Dios y darte una esperanza juntamente con Él. Entonces, este es el primer aspecto, oír. Oír que Jesucristo es una persona especial que murió para librarte del pecado. El segundo aspecto que implica el rito del bautismo es que necesitas tú creer que Jesucristo realmente resucitó. Es la única imagen que conseguí en el internet para hacer gráfico, pero es creer que Jesucristo murió por tus pecados, es aceptar ese beneficio que Cristo hizo a tu favor cuando murió en la cruz del madero. Lo segundo entonces lo primero es oír, lo segundo entonces es creer. Necesitas creer para que tú entonces puedas tener una relación correcta con Dios y puedas pasar de muerte espiritual
a una vida espiritual y que la muerte física cuando llegue ya no te afecte en una devastación. Entonces, segundo aspecto, creer. Tercer aspecto, necesitas evaluar tu vida. Tu vida ha sido una ofensa a Dios. No has sido la persona que Dios ha querido. Tu conciencia te acusa que eres una persona que ha tenido problemas en su vida espiritual. También tienes muchos malos hábitos, porque al estar desconectado con Dios, al no tener una relación correcta con Dios, entonces tienes un serio problema. Tu vida no está viviéndose a la altura para la cual Dios te preparó. Entonces, la tercera cualidad, después de oír, después de creer, la tercera cualidad o aspecto es arrepentirse. Necesitas entender que has vivido autónomamente. No te has preocupado por Dios. Dios no forma parte de tus pensamientos. Es decir, tampoco te interesa la opinión de Dios. Has vivido tu vida de acuerdo a tus placeres, a tus gustos, a tu idiosincrasia, a tu manera particular de ver la existencia. Y por lo tanto, has hecho de tu vida una frustración espiritual. Por lo tanto, el tercer aspecto es arrepentirte al entender que Jesús ha pagado por ti, al entender que Jesús resucitó a tu favor, al entender que Jesús te ofrece una nueva vida, al entender que Jesús te ofrece una esperanza. Cristo necesita que tú canceles tu vida, dejes de ser autónomo, dejen tus pensamientos de ser autónomos, incluyas a Dios en tu vida y entonces empieces a pedirle perdón a Dios y lo incluyas en tu existencia. Tercer aspecto es arrepentirse. Cuarto aspecto, y este lo escribí de dos maneras: reconocer, reconocer, reconocer y reconocer. Necesitas reconocer a Jesucristo. En otras palabras, necesitas confesar. Necesitas de tus labios decir: creo, reconozco mi estado espiritual de bancarrota. Reconozco que Jesucristo murió por mí, me ofrece vida nueva. Él quiere que yo vaya a la eternidad con Él. Él quiere corregir mi vida existencial. Él quiere hacerme una mejor persona ante Dios. Él quiere que cuando la muerte física llegue, yo tenga una esperanza. Pero para eso necesitas reconocerlo. Necesitas reconocer al Señor Jesucristo. Porque si no lo reconoces, no puede pasar nada. No puedes ir a tener una esperanza. Amigos y hermanos, voy a detenerme un momento aquí. De lo que nosotros estamos hablando es algo muy importante. Si tú no escuchas el mensaje de salvación, si tú no crees que alguien te puede salvar de tu propia pesadez, si tú no crees que necesitas arrepentirte, si tú no reconoces a Cristo, no podemos hacer nada por ti. Porque es la única manera en la cual tú puedes entrar a la cuarta muerte, la muerte al pecado. Cuando nosotros hablamos de que el mensaje que tenemos es importante, es porque realmente vivimos en un mundo que lo que reina es la miseria. Reina el dolor, reina la frustración y sobre todo la desesperanza. Cuando el escriba resumió la historia de la humanidad en que el hombre nace, sufre y muere, no estaba mintiendo. Lo que más reina en un mundo donde el pecado es el Señor es la injusticia. El ser humano se enfoca en hacer lo que quiere. Esta pandemia nos ha enseñado, al menos en Hispanoamérica, la grave situación que tenemos como seres humanos ante las autoridades. Es grave la situación de cómo las personas se ponen a criticar sin entender ni siquiera lo que es un virus, sin entender ni siquiera que los virus no se ven, pero afectan a tu cuerpo. Y la gente se burla y dicen que esta es una treta del gobierno para mantenernos, bla, 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 y suenan especialistas, un plan secreto, una situación. Y nos empezamos a envolver en esta situación, pero no creemos.
No entendemos que en la realidad vivimos en un mundo injusto, donde el hombre nace, sufre y muere. Por lo tanto, en el proceso que estamos hablando para llegar a la cuarta muerte, te he invitado a escuchar el mensaje de Cristo. Te he invitado a que creas que Jesucristo resucitó y que te ofrece una esperanza. Te he invitado a que entiendas que necesitas cancelar tu antigua vida para poder tener una vida con Dios. Te he invitado a que lo reconozcas, es decir, lo confieses de labios. Realmente quieras comprometerte a entender que Jesucristo es tu Señor. Estos son los 4 aspectos, pero falta el último. El último punto es bautizarse. Sí, así como lo ves, una persona adulta que se sumerge donde hay agua, porque este es el punto final del proceso del bautismo. Esto, el agua misma no te salva, pero la acción es una acción muy importante. El bautismo es sumamente importante porque está relacionado con el proceso para morir a la cuarta muerte, que es la muerte al pecado. Si tú quieres morir al pecado, quieres separarte de él, necesitas que Dios haga estragos positivos en tu vida. Necesitas que Dios toque tu corazón y rompa toda la cultura interior que tienes, todos los conceptos, idiosincrasias, situaciones que tienes. Porque cuando Dios rompe con todas esas situaciones y entonces reconoces a Jesús como tu Señor, y entonces bajas a las aguas bautismales y te sumerges para que en ese momento Dios tome tu corazón, entonces seas una nueva criatura. Por eso dice el versículo 4 del capítulo 6 de Romanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, aquí viene lo importante, así también nosotros andemos en vida nueva. El único medio que te puede llevar a tener una vida nueva con Dios es que llegues hasta este momento, escuches, creas, te arrepientas y confieses a Jesucristo y entonces pases a las aguas bautismales. Posiblemente has tenido una información, pero la Biblia habla claramente de que los niños no tienen pecado. La Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos. La Biblia dice en Deuteronomio 1:39 que los niños no saben la distinción entre lo bueno y lo malo. Isaías capítulo 7, versículo 15 dice que el niño va a comer leche y miel hasta que sea hasta que conozca entre lo bueno y lo malo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice que Dios hace a los hombres perfectos, pero los hombres buscan perdición. Por lo tanto, el bautismo para morir a la cuarta muerte, para morir al pecado, es para adultos, para personas que tienen problemas, para personas que se mandan solas, para personas que tienen una autonomía de no incluir a Dios en sus pensamientos. Porque cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de cosas serias. Ayer, mientras caminaba, estaba escuchando a través de mis audífonos una noticia. Un hombre va de la ciudad de Aguascalientes a Guadalajara a comprar un carro que vio por Facebook. Cuando llega al lugar donde iba a comprar el coche, era una trampa. Lo que querían era quitarle dinero. Pero como el hombre no llevaba efectivo, sino que lo iba a comprar con tarjetas y el carro se vendía o iban a ir al banco, estas personas sacaron un arma y directamente le apuntaron y le dieron 2 disparos y lo mataron. ¿Tú crees que no es injusto los seres humanos? ¿Tú crees que no hay necesidad de una educación espiritual? Cuando nosotros te estamos hablando de corregir el problema del pecado, estamos hablando de cosas como estas, donde los hombres se atreven a levantar la mano contra su prójimo por el simple hecho de verlo como un medio. Dame tu dinero y no me importa tu vida. O tú que me estás oyendo que has tenido fracasos amorosos, o tú que tuviste una infancia o que has sufrido, eso es de lo que estamos hablando, de librarnos del pecado para tener una esperanza eterna, para que Dios pueda hacernos personas responsables. Pero necesitas tú pasar
concluir el proceso de oír, de creer, de confesar y de arrepentirte. Necesitas concluirlo en el bautismo. La única manera de morir a la cuarta muerte es que tú escuches el Evangelio, creas que Jesucristo murió por ti, que estás decidido a que Dios sea tu Señor, y entonces tomes la iniciativa de que alguien te bautice para perdón de pecados, para entrar en una relación con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo venga y muera en ti y te dé una esperanza más allá de la muerte física. Es todo el proceso para la cuarta muerte. Así vamos a tener un mundo mejor. En una ocasión le dijeron a un consejero que por qué él señalaba que el pecado era lo más problemático en el ser humano. Y él dijo lo siguiente: cuando el pecado reina en el corazón del hombre, lo desconecta de su responsabilidad con Dios. Lo hace ser un hombre autónomo que nada más existe, pero no tiene una eternidad. Y con base en entender que solamente existe, va a tratar de que su vida sea placentera. Y no importa si lo que el otro tiene le produce placer, se lo va a arrebatar, porque él quiere disfrutar de esta vida presente. Es la única que conoce. Sí, la gente que no ha muerto al pecado es la que hace daño a la sociedad. Sí, la persona que no ha muerto al pecado es la que daña a esta sociedad. Es la que no piensa en su prójimo. Es la que no le importa hacer negocios fraudulentos. Es la que no le interesa el prójimo ni Dios. Y estamos por eso en un mundo así. Yo te invito, amigo, si no conoces al Señor, que escuches el mensaje de salvación, que creas, que te arrepientas, que confieses a Cristo como Señor y que pases al último paso, te bautices para perdón de pecados. Cristo te ama y quiere hacerte una persona mejor. Señor, toca el corazón de mis oyentes para que puedan tomar conciencia, Señor, de la cuarta muerte. Y para que ellos puedan pasar, Señor, de muerte a vida y puedan entender que cuando nosotros morimos al pecado, hacemos que este mundo sea mejor. En tus manos dejo este mensaje, Señor, porque todavía falta un mensaje más. Pero en tus manos dejo este mensaje, Señor, para que haga lo que tiene que hacer. Gracias. En Jesús te doy gracias. Amén.